Empezamos a emitir en directo y estamos en directo. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos los que nos acompañáis aquí presencialmente y por supuesto a todos los que hayáis conectado con nosotros de forma telemática. Como sabéis, este acto que nos congrega aquí hoy supone la clausura de nuestra segunda semana cultural, que ha tenido como principal temática los cómics y los superhéroes. Y no se ha podido poner un mejor broche de oro a toda esta semana que culminar con la ponencia del director de nuestro centro, el señor Juan Carlos Martínez Cañabate, que además de dirigirnos muy bien en el día a día, también enseña a nuestros alumnos como profesor de Geografía e Historia. De hecho, va haciendo uso de esta faceta docente suya. Hoy nos va a instruir sobre la historia del cómic y la historia en el cómic. Estoy segura de que vamos a disfrutar muchísimo aprendiendo un poquito más sobre este género tan interesante y ameno como es el de los cómics. Y ya sin más dilación, le concedo la palabra al protagonista de hoy. Todo tuyo, Juan Carlos, mucho ánimo, muchas gracias a todos y a pasarlo muy bien aprendiendo. Muchas gracias. Decía el recientemente fallecido esposo de la reina de Inglaterra que era el mejor abridor de cortinillas cuando ha inaugurado, por eso lo que he hecho quitarme, con vuestro permiso, me quito la mascarilla, que acaba rima con cortinilla. Bueno, pues la justificación, creo que dar las gracias a todos los asistentes, mis compañeros. La verdad es que, bueno, pues me siento muy halagado y muchas gracias por las palabras, Nuria, y también aprovecho la ocasión, y en este caso, en mi doble condición, como invitado a la charla, que os voy a castigar esta tarde, como director del centro, ¿no? Resaltar esta segunda semana de la lectura, que ha sido, tengo que decir, que espectacular, ¿no? Siempre acabamos ahí, ojalá, ¿no? Y el año que viene tengamos que decir otra vez que nos hemos superado, ¿no? Porque las 28 actividades organizadas durante toda la semana y con una implicación tanto del profesorado como de todo el alumnado, pues ha sido muy interesante, ¿no? Ayer se pudo disfrutar de una charla tertulia de un experto en cómic como es Dani, y la verdad es que se llamaba Cómic con Pasión, ¿no? Y esta tarde nos voy a tener la pasión del señor aguantando al del cómic. Va a ser distinto, ¿no? La verdad es que la diferencia vais a ver notablemente, vais a notar la diferencia entre una persona que sabe bastante de cómic y que los vive, y una persona, eso, que va a hablar del cómic. Bueno, la charla se llama La historia en y del cómic, ¿no? Y ¿por qué? Porque es la historia en el cómic, cómo va a ser más o menos como un desarrollo de la historia del cómic, y también queremos hablar de la historia, de la asignatura de historia, de la materia de historia, cómo se representa o cómo se refleja en el cómic. Siempre, además, ¿cómo justifico la charla? ¿Cómo voy a justificar la charla del cómic, ¿no? Pues la voy a justificar en todo caso porque hay una serie de acontecimientos que determinan o que le dan al cómic, le van a dar ese marchamo de calidad, ¿no? El cómic era considerado como algo para chiquillos o algo para adultos que les gustaban cómics de esos fanzines que venían mujeres desnudas y cosas de esas, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? El tema es que el cómic se ha popularizado, se ha hecho adulto, pero vamos, con una trayectoria de muchísimos años, y que hay una serie de hitos o de acontecimientos que le dan ese marchamo, ¿no? Uno, por ejemplo, es el caso de Maus. Cuando en 1992, a la edición de Maus, de Alex Pickman, él cuenta la vida de su padre, que vivió en los campos de concentración, y utilizando una fábula en la que los presos son los ratones y los nazis son los gatos, con esta historia, pues esta fue merecedora de un premio especial, del premio Pulitzer, al cómic. También es verdad que yo creo que Pulitzer se lo debería agradecer porque está considerado también como uno de los iniciadores del cómic, ya después más adelante lo veremos. No me voy a enrollar de cada esto que lo ponemos y no voy aquí a morir. Más visto también cómo se ha reconocido desde el mundo de la literatura, el caso de Goethe, la pronunciación en francés, no, en alemán, perdón, esto dominamos todas las lenguas. Goethe, pues habló de la calidad de Rodolf Stoffer, que él escribió las historias de Mr. Jabot,
Histoire de Mr. Es que esto es mucha lengua en un rato, y aquí hay expertos, pero me va a liar. Era una serie de tiras que cuentan la historia de vida cotidiana y que también es considerado de la parte culta como también el origen de los cómics. Como veréis, el origen de los cómics va a ser desde muchísimos aspectos. Cada autor y los distintos autores, sobre todo expertos, dibujantes, guionistas, pues son expertos en el tema y que hablan sobre ello. Otra obra que además tiene una difusión y unas ventas a nivel mundial, como es Persepolis, donde pues, una dibujante iraní pues, cuenta la vida cotidiana de esta niña, ¿no? Tengo que contar aquí sobre esto, que es muy curioso. Yo coordino un concurso de humor gráfico de la comparsa de estudiantes de ELDA y tengo que decir que se reciben a través de correo electrónico, se reciben anualmente entre 400 y 500 dibujos, ¿no? Y un alto porcentaje de dibujos son mujeres e iraníes. Y quizás la autora pues, haya sido también un poco el acicate el ejemplo a seguir, y de hecho hay muchos humoristas, muchas dibujantes humoristas, tanto hombres pero también muchas mujeres, iraníes que se dedican al dibujo, ¿no? Otra obra, Arruga, Paco Arroca, el caso de Paco Roca, un autor valenciano, que la verdad es que obra que edita este hombre le dan un premio o vende un montón. Esta obra, la de Arrugas, que habla sobre el padre de un amigo suyo, que además fue director de una exposición, fue el comisario de una exposición posterior, y habla sobre la temática del Alzheimer. Y es muy curioso, cuento una anécdota que antes de hacer este cómic, pues él le mandaron a hacer un dibujo con el diseñador gráfico y le mandaron a ver una prueba de carreras de coches o lo que sea, y hicieron un cartel. Y él pues pintó pues, público, ¿no? Y entre el público había 2 personas mayores. Y le dijeron, la organización le dijo que los quitaran. Bueno, pues a partir de la publicación de Arrugas, ahora todos les piden que pinte viejecico. ¿Y qué me iba a decir a mí que años después de que me hiciesen quitar 2 personas mayores, ahora pinte, dibuje, digo pintar, dibujar, a lo mejor dentro de la tecnología meto muchas gambas, pero vamos, que sí que es un libro que además se llevó el Premio Nacional del Cómic, también se hizo en película, en dibujos animada, y se llevó 2 Goyas. O sea que, bueno, que es una trayectoria bastante importante y además tiene un montón de obras que están muy bien, que cuentan un poco, pues, muchas veces son del ambiente, la sociedad, del momento del que habla, del que escribe y dibuja, las 2 cosas, ¿no? Que integran. Y otro caso, también para darle la importancia que tiene el cómic, es este, ¿no? El Loto Azul es una de las primeras obras, una de las primeras portadas del G sobre Tintín, que se subastó en el mes de enero y que pagaron por él más de 3 millones de euros. Bueno, estamos hablando de la portada del cómic, no el cómic, que si hubiese sido el cómic completo costaría mucho más. La portada del cómic, para que veáis la importancia que tiene, ¿no? Y sobre todo esta obra, El Loto Azul, al propietario de la obra le tocó la Bonoloto, es como el valor que tiene, en este caso, el cómic, ¿no? Lo importante que tiene. Y de hecho, pues se comentaba años anteriores, se había hecho otra subasta, se vendió también otra obra de Tintín, precisamente, por 2 millones de euros, que decían que lo había comprado Steven Spielberg. No sé, y ayer Dani también en la charla comentaba de cómo algunos cómics están muy valorados. Dicho lo cual, ¿qué pasa? ¿Qué es? De definiciones. La definición del cómic, ¿no? Pues las definiciones del cómic son muy variadas, ¿no? Pueden ser, ¿a qué llamamos cómic? Pueden ser cómic, tebeo, novela gráfica, historieta, muñequito, garabato, tontería gráfica, tira dibujada, bande dessinée, francés, comic book, manga, Yo, la verdad, tengo que decir, cuando hace unos años oía manga, ¿eso qué? Pues para cubrirse los brazos. Entonces, bueno, ahora manga es pues dibujo, la traducción es el cómic en japonés, pero escrito en europeo, dibujo informal, ¿no? Bueno, pues en el caso del cómic, ¿qué definición podríamos tener? ¿A qué llamamos cómic? ¿No? Voy a leerlo más porque no quiero, como ciertos autores, como es
Eisner distinguía entre arte secuencial y cómic, como si el primero fuera una herramienta, ¿no? McCloud, Scott McCloud, esto es, yo cuando también igual, cuando hay McCloud me sonaba, era el inspector McCloud de la serie de televisión, pero bueno, es un experto, es un maestro de maestros, americano, dibujante y guionista. Decía que son ilustraciones justapuestas y otras imágenes en secuencias deliberadas con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector, ¿no? McCloud no nombra en ningún momento el texto, él decía que era como esa secuencia de imágenes, ¿no? A la que luego pues, distintos autores se han ido añadiendo, ¿no? Y David Kunzle, también otro autor, también de la época de Mad y todo, de los cómics satíricos y todo esto, pues él hace como los decálogos son 10, cuando son 4, ¿cómo se llama? 4, no sé, pruebas. Para que sea un cómic tiene que darse 4 condiciones. Una, tiene que haber una secuencia de imágenes separadas. 2, tiene que haber una preponderancia de la imagen sobre el texto. 3, el medio en el que aparece el cómic y para el que está destinado originalmente tiene que ser reproductivo, o sea, es decir, de forma impresa, un medio de masas. Yo puedo añadir, pero si no aquí no van a detener, se puede hacer fotocopia. El caso de que el cómic sea, también va muy ligado, igual que el humor gráfico, va muy ligado también al desarrollo de la imprenta. Claro, los cómics cuando se pueden hacer en color, cuando la imprenta lo permite y que los costes no sean tan elevados, ¿no? Entonces, claro, pues desde las primeras imágenes en blanco y negro que eran grabados, claro, imaginaros que para hacer una plancha había que hacer un grabado. Entonces tenía un coste muy alto, ¿no? Hasta que se empieza con el hueco grabado, el offset, no sé cuántas técnicas que se van avanzando y van añadiendo el color, pues ya esto va abaratando coste y se pueden hacer pues, los cómics que vamos a ir viendo después. La secuencia debe contar una historia que sea tanto moral como tópica, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la definición del cómic. TVO, ¿de dónde viene? Pues el TVO viene de la publicación que salió en 1917 en España, que es TVO, y ahí pues, se ha quedado como la Coca-Cola, TVO. Novela gráfica, pues sería una versión, lo que en un principio era como una cuestión más de novela romántica, ¿ya? Actualmente es esto, todas las obras y muchas de las cómics que vamos a ver hoy son novelas gráficas, cuentan historias más largas y donde tienen un guión mucho más elaborado. Pero no quiero decir con esto que los que lo hagan más corto no sean también elaborados, pero vamos, que tengan unas tramas mucho más profundas. La historieta, pues también es una versión, la historieta serían los tebeos, el pulgarcito, el tío vivo, los tebeos infantiles y juveniles, que hoy por cierto hay una crisis muy grande de ese tipo de publicaciones. Sin embargo, pues en el caso de los cómics de adultos sí que hay, porque hay un mercado de gente, de coleccionistas, de frikis también, ¿no? De gente que les gusta, les siguen, y bueno, y la mala difusión que tienen todos esos cómics, ¿no? Por ejemplo, actualmente el cine pues se está alimentando en gran parte de todas las películas de superhéroes y todo esto, pues se alimentan de esos cómics, ¿no? Los garabatos, era otra expresión que se utiliza, garabatos, tonterías gráficas, pues cuando decían a algún escritor, por ejemplo, en el caso del Torce, cuando le decían, ¿qué estás haciendo? Tonterías, garabatos, chorras, esto no tiene importancia, porque le daba en cierta manera vergüenza que dijeran, mira, este tío está dibujando. Pues de hecho, pues siempre ha tenido hasta un poco de mala prensa el cómic, ¿no? Hay una campaña que se hizo en España que un poco como fomento del cómic, que dice, bueno, vamos a fomentar el cómic y algo quedará después, ¿no? Que decía, donde se lee un cómic, después se leerá un libro, ¿no? Y un autor de referencia, que es Carlos Jiménez, que es un poco el que me hizo que preparara yo esta conferencia tras leer una entrevista suya, pues él contestaba, dice, tras leer un cómic, después se lee otro cómic. O sea, él decía como que el cómic tenía la suficiente importancia como para no tener ni tiene que ser introducción a nada, ¿no? Son campos o disciplinas completamente distintas o complementarias, pueden ser en muchos casos, ¿no? Lo de la tira dibujada, banda de cines, como se llaman, por ejemplo, los cómics, como sabéis, normalmente hay como tres líneas, ¿no? del cómic. La línea americana, ¿no? Que es la evolución del cómic americano, el cómic franco-belga, que sería el cómic europeo, que se llamaría eso, las bandas de cine, los dibujos, las tiras, ¿no? Dibujadas,
Y luego el manga, que sería el Japón, que además el manga se ha preocupado además no solamente de difundir el dibujo, sino además de difundir una forma de vida, una cultura. Y de hecho, enseguida la gente joven dice Japón. ¿Y de qué se acuerda? Del manga y del sushi. Eso es. El comic book también pues sería un libro cómico, pues algo así. Pues esto, lo que es una transformación. Y el manga, que sería lo mismo, pero en este caso es el cómic japonés, ¿no? El comic book sería pues, también otra publicación más pues, del estilo de tipo la historieta, ya, también, porque como sabéis, y ayer Daniel lo explicó muy bien, que eran muchos cómics que se presentan ahora en tomos, se han presentado antes en revistas, en otras, en separatas, ¿no? Podemos decir en separatas, que luego lo que hacen es agrupar pues, la colección, pues 6 o 7 capítulos de esto, pues los agrupan todos en un tomo con tapa dura y lo cobran más caro. Entonces todo eso pues también le da un empaque, también la imagen es importante, puesto que pues le da categoría a algo que todavía, aunque ya cada vez bastante menos, pues tiene eso que parece que sea un arte de segunda fila, ¿no? Las artes. Esto es lo que vamos a ver. Esto sería lo que he dicho en la introducción. Vamos a hablar de las artes porque se considera el cómic, se considera el noveno arte. Pero yo cuando digo el noveno arte, ¿y yo antes qué son? Pues os lo voy a decir por si no lo sabéis para que lo sepáis. Antecedentes del cómic, vamos a ver un poco cómo, qué podríamos considerar como antecedentes del cómic a lo largo de la historia. La evolución del cómic, yo esto tenía preparado 150 hojas, pero lo he reducido a 2 porque era muy largo. El cómic en España, un poco recordar, esto es un poco un revival, esto es para los nostálgicos y los que somos ya de provecta edad, pues ya tenemos que, el revival nos viene aquí. Y la historia de los cómics, algunas recomendaciones, no son más. Las artes. ¿Qué son las artes? El noveno arte es el cómic, lo tengo que poner porque no luego se le queda. El primer arte sería la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, la escritura, el cine, el séptimo. Por ahí me despisté, yo llegaba, digo, del séptimo, digo, al noveno, y ¿cuál es el octavo? Ya no lo sé, la fotografía. ¿Y los anteriores? ¿Cuáles son? Pues mira, ya que lo hago esto, lo tengo, que me lo aprendo. ¿Vale? Nada más que solamente es eso, ¿no? Que se considera, o siempre se habla, de que el cómic es el noveno arte, junto con las artes gráficas, ¿no? Bueno, pues lo que comentábamos antes, la relación tan estrecha también que se tenía del cómic, del dibujo, el diseño gráfico, etc. Antecedentes del cómic, ¿no? Esto es un repaso muy rápido a lo largo de la historia, cosas que podríamos considerar que son antecedentes del cómic, ¿no? Con vuestro permiso de verlo. De hecho, MacLeod decía que muchas imágenes de la historia las podemos considerar como cómic, ¿no? Yo tengo que decir que aquí, preparando esta parte, pues me he encontrado muchas sorpresas y cosas que no conocía y que eran que han sido muy interesantes y que me van a servir incluso para el trabajo mío, ¿no? No puede faltar. Vamos, lo que pasa es que aquí el problema que había es que no se lo pueden intercambiar. A no ser que se intercambiaran de casa. Las pinturas rupestres. Claro, esto, imagínate en un abrigo de oro, te traes ahí, a ver, ahora ya te intercambio el TVO, se cambiaba la cueva, ¿no? Bueno, pues cuentan una historia, hay una secuencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pues esto también pues, podemos considerarlo como antecedente del cómic, ¿no? Ahí faltaba el texto, pues ya vendrá alguien a poner algún grafiti a nuestro red. Los papiros, los grabados egipcios, también cuentan una secuencia, las historias cuentan, y por tanto, pues también se podría, por ejemplo, el papiro de Ani debería ser alguna limpiadora o algo, de la 19 dinastía, ¿no? En 1300 a.C. Los frescos, tanto en Grecia como en Roma, también pues son importantes porque también cuentan una historia y de hecho, por ejemplo, en Pompeya hay multitud de frescos que cuentan historias, incluso historias vinculadas con el negocio en el que está pintado, etcétera, de la familia, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también es otro elemento muy clásico, es la columna de Trajano.
Es un poco incómoda porque solamente puedes leer la parte de abajo. Te tienes que ir para arriba, pero tienes que comprarte unos prismáticos. Porque, veis, es un grabado que toda la columna cuenta toda la batalla de Trajano y por tanto pues es un cómic bestial, ¿no? Un poco incómodo de llevar, pero bueno, está bien, pero queda bien, ¿no? Entonces, bueno, del siglo II. Los libros de horas, los libros de evangeliarios, todo esto también que cuentan historias, y que están muy iluminados, ¿no? Y por tanto, pues es también una forma de contar historias y por tanto sirve como cómic, ¿no? Esto es otro, lo tenía por ahí por un poco también. Los capiteles románicos también cuentan historias. Los capiteles, pues hay escenas de la adoración de los reyes, no sé cuántos, 4 soldados por aquí dando vueltas. Como, claro, pretendían, la gente que no sabía leer, la forma de culturizar a la gente era o que aprendiesen sobre todo de historia sagrada, o la historia sería pues, a base de estas imágenes que aparecen en los capiteles, ¿no? El tapiz Bayeux, que es también considerado, esa es otra de las obras consideradas como el origen del cómic. Esto es alguien que no tenía nada que hacer y se entretuvo en bordar una tela de 70 metros de larga y contar la historia del ataque de Normandía a Inglaterra en el siglo no sé cuándo, siglo XI. Entonces, claro, ahí cuenta la batalla, el ataque de los normandos a Inglaterra y, digo yo, es una tela, un bordado de 70 metros de tela. Y es considerado también esta obra, también uno de los orígenes hay autores que dicen que es el origen del cómic, ¿no? Otra, los tímpanos de las iglesias, las portadas de las iglesias, pues, que pues, cuentan pues, el Pantocrator, el Dios creador, todo bajo el Apocalipsis, el Génesis, las distintas partes de la Biblia. Entonces todo eso pues, también cuenta una historia que la gente pues, puede ver ahí, y además están un poco como cómics, ¿no? Están ahí metidos en su hueco y aplicándolo en lo que es en arte se llama la ley del marco, ¿no? dentro del tímpano. Este es el caso del tímpano de Santa Fe de Conques en Francia. Las cánticas de Alfonso el Sabio también, que eran también dentro de la misma línea de los que hemos visto antes, de los evangeliarios, libros de horas y todo esto. Las vidrieras también cuentan historias y por tanto pues las vidrieras, pues tanto esta, por ejemplo, la Catedral de Salamanca o la de Catedral de León, pues cuentan ahí unas historias que tú, pues es una forma también de un tebeo que lo puedes ver, ¿eh? Los códices mayas. Códices mayas que tienen un formato de acordeón muy largos y donde cuentan pues, la vida, obra y milagro de los mayas antes de que llegasen los españoles, ¿eh? Entonces, cuando ya llegaron los españoles se acabó la historia. Entonces, bueno, pues la verdad es que ahí hay varios códices, incluso hay nombrados, hay un códice que es el Códice de Madrid, o algo de eso. O sea que hay, vamos, una historia muy curiosa, es de la época precolombina, ¿no? Este libro, que es muy curioso, que se llama Exemplario contra los engaños y peligros del mundo, de Juan de Capua, es del siglo XIII, y este libro también, porque tiene imágenes, cuenta unas historias, esto está sacado, es una traducción del árabe, pero que el árabe lo había traducido ya del hindú. El original es de la India, que lo traducen los árabes, el español Juan de Capua lo traduce del árabe y luego de ahí pasa a Alemania, o sea, pasa a Europa, al resto de Europa, y se va a traducir en los distintos países. Es una obra que se extendió por toda Europa, por todo el mundo, el mundo del que se conocía en el siglo XIII, ¿no? Que es muy interesante. El libro de los caballeros de la Cofradía de Santiago, es una enciclopedia de visión deleitable, mucho cuidado, visión deleitable, que cuenta pues, también las batallas y también pues, una obra del siglo XV, donde cuenta pues, todas las cuestiones de hazañas de la Orden de Santiago, caballeros de la Orden de Santiago. Bueno, también se podría considerar un cómic, ¿no? Un poco más tenebroso, en el siglo XVII, Callot habla sobre sobre la guerra, sobre todo en este caso estamos hablando del siglo XVII, principio del siglo XVII, la guerra de los 30 años, bueno, una especie de precursor de Goya, ¿no? Igual que Goya
a principios del 19 habla de los desastres de la guerra, pues aquí en este caso Cayot pues hace una cosa parecida, una serie de grabados en torno a la guerra, ¿no? Rubens tiene una serie de 24 cuadros relacionados con María de Medici. María de Medici era la esposa de Enrique IV de Francia y le hace 24 obras que cuentan una especie de una narración de su vida y distintas obras y milagros, ¿no? Y de hecho, esta obra está expuesta en la sala Richelieu del Museo del Louvre, que, vamos, ya digo, es una obra, es un cómic a color, como se dice, ¿no? Es una obra importante hecha por Rubens. Este otro, William Howard, que es un dibujante inglés, considerado también como el padre de la caricatura, el humor gráfico, porque pues hace un humor satírico, grabado, como digo, grabado satírico, ¿no? En este caso, Daumier, también en el siglo XIX, pues también hay grabados, ¿no? Que, o sea, igual de la época, no pueden faltar las aleluyas, las aucas, ¿no? Aquí en este caso es del siglo XIX, pero vamos, de la Edad Media y a lo largo de muchos siglos, donde cuentan por distintas historias. Aquí es la historia de Luis Candela. Esto lo he puesto, como Ana, anterior directora, era presidenta de los contrabandistas, pues lo he puesto en honor a ella. Los aleluyas del siglo XIX. La historia de Mr. Jabot, que hemos comentado antes, de Rodolphe Toffer, que es del siglo de 1831. Max y Maurice, también dos personajes que tienen una serie de dibujos, son una especie de zipizapes alemanes, también del siglo XIX, donde bueno, cuentan sus historias y todo esto. Caran d'Ache, yo cuando Caran d'Ache lo había oído, era una marca de pintura y cosas de esas, y está sacado de aquí, de este hombre. Un ruso que se va a Francia y él escribe pues, historias sobre la sociedad francesa, también del siglo XIX. Pues esto es más o menos lo que podemos considerar como antecedentes del cómic, ¿no? ¿Cómo evoluciona el cómic? Pues bueno, pues volvemos a lo mismo, este es el que más sale, este va a cobrar más. Habría como dos interpretaciones, una interpretación culta y una interpretación más de dibujo humorístico. Esta que sería el origen del cómic, sería la historia de Mr. Jabot de Toffer, y la otra sería la de Yellow Kid. Yellow Kid es un personaje que aparece en los periódicos a finales del siglo XIX. Pues fíjate si los desgraciados que salen en un periódico criticando, porque coincidió con la guerra de Cuba, cuando los americanos, el hundimiento del Maine, pues entonces en estos periódicos, en el New York Journal y el no sé qué World, también como cable World pero sin cable, y donde aparecen estos dibujos, aparecen estas figuras, donde además intentan pues, denunciar, es una especie de crítica política, social, y estos van a conformar, y estos van a ser los antecedentes de lo que se va a llamar la prensa amarilla. Los periódicos sensacionalistas, como el tono que más que predomina es el amarillo, pues a partir de ahí la denominación de prensa amarilla es que se relaciona con la prensa sensacionalista, viene de aquí, ¿no? Del Yellow Kid. Esto es lo que decía que tenía 200 páginas, pero que lo dejo en una, que es una evolución rápida del cómic, ¿no? Continuando con el Yellow Kid, miramos a principios del siglo XX, los primeros años, pues aparecen las primeras obras de... Fíjate así, porque como hay algunas que no me... Para que los primeros pues serían, pues, Angef, Educando a Papá, son los primeros cómics que ya tienen un cierto argumento, una cierta... que ya tienen una cierta... Esto que son largos, más o menos largos, ¿no? Luego aparecerían estos cómics que serían los cómics que están en los años 20, aparecerían unos cómics que están hechos basados en el cine mudo y tal, que están hechos con grabados son muy oscuros, son muy oscuros y pues, son todos temas relacionados así muy... Podemos mezclar también con la novela negra, algo así un poco, ¿no? Son
y destacan aquí en este caso Vértigo o 25 imágenes de la pasión de un hombre. Esto es un título muy sugerente. Luego, en los años 20-30 aparecen los personajes, los héroes, Tarzán, Dick Tracy, del que todos estos han hecho películas. De Dick Tracy hicieron películas en su día, de Tarzán, por supuesto, mucho más, o El Príncipe Valiente, o sea, autores, Flash Gordon, son de esta época. Luego aparecen los pulps. ¿Qué son los pulps? Los pulps son una serie de tebeos, de cómics baratos. El pulp es la pulpa del papel. Le llamaban pulp. Además, yo creo que la película Pulp Fiction tiene relación con esto. Porque incluso la temática de estos tebeos, que eran unos tebeos muy baratos, con muy mala calidad de papel, hechos ahí, además incluso, dice que había veces que se encontraba hasta el pedazo de madera, de la pasta de papel que lo habían hecho, apareció dentro del tebeo, y las temáticas son pues, extraterrestres, pero tú imagínate, pensad eso, los extraterrestres en los platillos volantes esos que tienen forma, ¿no? O mujeres fatales, o aventura, western, crimen, o sea, de todas las temáticas estas un poco de aventuras, ¿no? Esas serían. Aparece en los años 30, 39, 40, aparece el Capitán Marvel, en los años 50 ya empiezan a salir cómics relacionados con la historia. La influencia, como Master Race, toca el tema del holocausto nazi. Y temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial, que ya ha pasado, y bueno, ya empiezan a aparecer. Y también los quejigas, a ver si lo he dicho bien, porque no quiero decirlo mal. Sí, que lo he dicho, quejigas. Estos son cómics japoneses de corte dramático, ¿no? Cuentan otro tipo de historia. El manga está por ahí, pero todavía no. Luego, continuando, en los años 50 aparece el underground, los cómics underground, ¿no? Lo que serían los antecedentes de los fanzines después, todas estas cosas, son, pues, en los años 50, 60, sexo, droga y rock and roll, pues todo eso está ahí, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí en España no pues va a tardar en llegar, hasta los años 70 no ha tardado. Además, es muy curioso porque uno de los que se encargaron de editar en España uno de los de Underground fue Chumi Chumi del Roto, el dibujante del Roto del país, que entonces se llamaba OPS. Pues ellos dos son los que se editan en España este tipo de cómics, ¿no? Luego aparece el cómic satírico, Matt, y aparecen las dos figuras del toreo, las dos grandes empresas, DC y Marvel, son Spider-Man y Superman, que son los años 60, cuando empiezan a popularizarse y son los que van a venderse. Luego hay otro tipo de cómic, más también tipo underground, pero más pijotero, en el sentido que además los autores son expertos en arte, donde cuidan mucho el diseño, muy vanguardistas, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, pues uno de los dibujantes que participan ahí es Mariscal, que diseñó Kobe en las Olimpiadas, y luego aquí quiero poner, porque a partir de los 80, 90, los dibujos manga, pues ya se van a popularizar. Son los que además, de hecho, en este caso pongo One Piece, que es la obra más vendida de manga, ¿no? Que estamos hablando de que están por 400 millones de ejemplares o cosas de estas, ¿no? Bueno, pero entonces, bueno, un poco, veis, es una evolución muy rápida, tenía con otras imágenes y otras cosas, pero vamos, un poco para que veamos cómo llegamos ahí, cortamos y nos vamos a España. Un poco para que veáis el origen. De hecho, algunos de esos cómics fueron también la influencia en el cómic belga, el caso o en el cómic francés con Goscinny, los autores, el autor de Asterix y Obelix. Y, como os decía, el cómic en España lo voy a hacer es una especie de revival, por recordar. El origen. El primer cómic o tebeo que apareció fue en 1915, que duró un año, que es el Dominguín. Imagino que lo editarían los fines de semana. Luego estaría el tebeo, que es el tebeo que apareció en 1917 y duró hasta 1998, ahí languideciendo, la verdad es que no, se quedó así como un segundo plano. Lo que pasa es que luego se ha quedado como un tebeo de culto, ¿no? Los inventos del doctor Franz de Copenhague,
era una sección fija, ahí donde aparecían muchas poleas y cosas de estas siempre, y bueno, pues, y los personajes de la propia revista. Para nostálgicos, el Capitán Trueno, el Jabato, Hazañas Bélicas, Roberto Alcázar y Pedrín, estos son novelas, cuentos, novelas, cómics, eran tebeos de los años 50, incluso anteriormente, pues se había publicado unos llamados Flechas y Pelayos, siempre tenían pues, una base ideológica de la época, pero vamos, estos son los que durante los años 50, 60, pues van a ser los más juveniles. Luego había, yo recuerdo, mi incursión en la literatura fue este tipo de cuentos, estas novelas, las novelas que editaba Bruguera, los clásicos juveniles, porque tenían una parte que era la parte escrita, que era la parte que se leía, y luego la parte de esta. Entonces, ¿qué pasa? Tú te leías, pues, si normalmente tarda la gente 2 horas, pues en una te lo merendaba, porque te leías solamente lo del cómic y a correr, ya te sabías. Y la verdad es que fue el acercamiento ahora a novelas de Julio Verne, toda la colección de Julio Verne. A las mujeres pues, les gustaba, a las chicas, las de Sisi, Mujercitas, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, tanto esta colección como joyas literarias juveniles, que son, eso, como digo, los años 60, 70, van a popularizarse, como no se consideran como cómic, pero hoy serían como una especie de novela gráfica, ¿no? La verdad es que, a ver, las dos figuras aquí en España se introducen, ¿no? Además eran revistas para adultos, mucho cuidado, el Capitán América o Superman, y que aquí en España fue una cosa muy curiosa que se dedicaba, los importaba la editorial Novaro, que era una editorial mexicana, y hubo una queja y se prohibió. Y se achacaba que si era la censura, y era pues, más una cuestión comercial, era porque no hiciese competencia, era para vender los productos españoles y no vender los mexicanos. No hay más ni menos eso. Como todavía no se habían impuesto los nachos ni nada de eso, pues anda fuera de esto. Entonces, bueno, pues es un poco como en estos años se empiezan este tipo de cómic, que es lo que consideramos el cómic de superhéroes, ¿no? Ahora mucho más sofisticado, pues ya están ahí vendiéndose. Bueno, no pueden faltar los infantiles. En el caso infantil, los que somos más gansos, pues también juveniles ya eran. Pulgarcito, el tío Vivo, he puesto solamente una pequeña referencia, ¿no? Mortadelo y Filemón, que son los personajes emblemáticos, ¿no? Personajes que muchos recordaremos, ¿no? Como el caso de Asterix y Obelix, Carlitos, Lucky Luke, Teniente Blueberry, Tintín, Super López, Halcón Maltés, Mafalda, todos los personajes del mundo Ibáñez y todos los personajes que hay de Escobar, de Conti, de Vázquez, o sea, toda la cantidad de personajes que salían en los tebeos, ¿no? Que bueno, que recordamos, un poco mencionarlos, ¿no? Y ya está, y con esto hemos terminado en España. Y ahora no termino todavía. Empiezan las recomendaciones. Ahora voy a recomendar los libros, los cómics relacionados con la historia, que es lo que os decía, ¿no? Yo empezaba, pues, algo de humor. En el caso, Forges tiene una colección que se llama Historia de aquí, que está bien, que es una historia de España muy, muy, muy graciosa y que, bueno, al módico precio de 95 pesetas se podía comprar, ¿no? Asterix y Obelix, tanto el Galo, Asterix y Cleopatra, que tienen una base histórica, por supuesto. También hay por ejemplo, Pingote, que era otro de los maestros del dibujo, también tenía una historia de la gente o algo así. Ese libro lo tengo aquí. Que también pues, hay dibujos en torno a la historia, ¿no? De Tintín, pues temas relacionados con el aterrizaje a la luna o los cigarros del faraón, ¿no? Temas que puedan tangencialmente tengan relación con la historia, ¿no? Y ahora pasamos ya a los cómics relacionados con la historia más directamente, ¿no? En el caso de la historia de la humanidad en viñetas, que son una colección donde pues, hay distintos tomos, se empieza desde la prehistoria, como empieza la historia siempre, desde la prehistoria, hasta la actualidad, ¿no? Y donde cuentan, estos dibujantes, si no son los que hicieron era así una vergüenza, no hombre, no tampoco. Luego, esto es la adaptación, que es una de las cosas que suele pasar mucho, la adaptación de la novela al cómic, ¿no? Este es un libro que ha sido un bestseller y en el que se ha
se ha adaptado en este caso al cómic. Es una especie de historia de la humanidad y se ha hecho al cómic. Numancia, Viriato, como he dicho, voy a hablar de cómics de historia de España, porque claro, es todo tan extenso que vamos. Entonces aquí, por ejemplo, la editorial Cascaborra es una editorial que tiene una colección, tiene una colección de historia de España, donde ahí toca varias temáticas, distintas épocas de la historia de España. Bueno, la Cruzada, el Cid, ¿no? En este caso Antonio Hernández, que es un experto un historiador, guionista sobre el tema, 1212, Arnavas de Tolosa. O sea, vemos que épocas, acontecimientos, conflictos, guerras que se pueden estudiar. La 1492, toma de Granada, el otro mar, que habla pues, sobre la conquista de América, ¿no? O el Lujón en las Indias, o Juan Sebastián Elcano, la vuelta al mundo. O sea, como vemos, la temática es muy relacionada. Los Borgia, esta es una versión un poco libérrima sobre la vida de la familia, y además está hecho porque en este caso Leo Minara, que es un experto dibujante de cómic erótico, y de hecho pues esta es una novela fuertecilla, ¿no? Fuertecilla es para adultos, es una novela gráfica de adultos en la que se hace una interpretación de la familia de los Borgia, ¿no? Las grandes batallas navales, Lepanto, esta es la que es escrito dibujado por Yves Delit, que este es un marino belga que es experto en batallas navales. Este hombre dibuja, además hasta se construye sus propias maquetas para luego poner todos los detalles y todo esto, que es una de las cosas que también podemos ir comentando a lo largo de la charla, es el trabajazo que tiene hacer un cómic. Porque, por ejemplo, el cómic de aventuras pues tiene trabajo porque tiene que crearse el guión, tiene tal, pero luego hay que darle la calidad de dibujo, cuidar las perspectivas, cuidar todos esos detalles, los dibujos, que sean iguales unos con otros, que haya una secuencia, o sea, que todo tenga relación, que no sea ahí algo al azar. Pues en el caso de la historia hay que cuidar encima que el texto sea lo más fiel posible, que la ambientación sea lo más fiel posible, claro, porque si tú te presentas como una cosa seria, pues tienes que presentar algo serio, ¿no? Y otro ejemplo aquí tenemos el caso de un chico de Etla, Miguel Ángel Gil, que él escribió, que esta obra se la autoeditó él, que es El tesoro de los moriscos, que habla de los moriscos que habitaban en el Valle de Etla a principios del 17, antes de su expulsión, ¿no? Cuando se expulsan en 1609. Pues bueno, pues la editorial Cascaborra, por dentro de esa colección de historia de España, pues bueno, pues le editó este cómic. Las Meninas, estas obras relacionadas con pintores, por ejemplo, esta obra de Santiago García y Javier Olivares fue Premio Nacional de Cómic. Además, de Santiago García tengo que decir que he utilizado uno de sus libros y es una persona muy documentada sobre los cómics, aparte de ser guionista, dibujante, de un experto en el tema, ¿no? Pues sobre Picasso, Goya, luego en el siglo XIX, pues el empecinado, el caso de Los últimos de Filipinas. Aquí he metido La ciudad de los prodigios, que esto estaría más como novela, ¿no? De Eduardo Mendoza, que es una adaptación de la novela de Eduardo Mendoza donde aparece, pues se describe la Barcelona de la época. La balada del norte, aquí aparecen dos tomos, pero son tres, de Alfonso Zapico, que cuenta la vida de una pareja que durante la Revolución de Octubre de Asturias, de 1934, la Revolución de Asturias, pues cuenta, pues narra todo ese movimiento, y en el fondo es la pareja, la vida de esa pareja, ¿no? Que se llaman, en este caso, Tristán e Isolina, no Isolda, Isolina. Y bueno, la verdad es que es muy, muy curioso. Las falanges del orden negro, ya basado también en grupos de falangistas de la guerra civil, ¿no? Este libro se critica que dicen que no es muy ortodoxo, ¿no? Hayan montado una especie de novela negra en torno a eso, pero vamos que... Y sobre la guerra civil, por ejemplo, del maestro Carlos Jiménez, 36-39, Malos tiempos, que narra pues la vida cotidiana de la guerra civil.
Este libro está agotado. O sea, es que además hay obras que se han agotado, que se publicaron, se editaron en su día y ahora pues no están. Atrapado en Belchite, que cuenta, por ejemplo, este dibujante tiene varias obras sobre este tema. El convoy, que es el paso de los exiliados de la guerra civil por los Pirineos, ¿no? La guerra civil española es un libro de Paul Preston que se ha adaptado también en un principio era un manual de historia de la guerra civil y que se ha adaptado en este caso al cómic. Brigada Lincoln, que es sobre los voluntarios que vinieron a la guerra civil, sobre todo americanos, cómo vinieron a España. Entonces narra pues, cómo salen desde Estados Unidos, pasan por Francia, llegan a la península. Soldados de Salamina igual, una novela de Javier Cercas, que lo han adaptado al cómic, que también se hizo en su día la película, ¿no? Y esto es muy curioso, el paseo de los canadienses. Una sorpresa, tengo que decir que mi ignorancia supina en historia muchas veces. El paseo de los canadienses fue un suceso que ocurrió en 1937, en plena guerra civil. Un grupo de republicanos, gente que estaban Málaga la ocupan el ejército nacional y deciden irse a Almería. Y por la costa se van de Málaga a Almería. Pues en el traslado de un montón de gente que se van, mujeres, niños, tal, los bombardean desde la costa barcos del bando nacional, ¿no? Y además los bombardean tropas italianas. Mueren, pues está calculado que morirían más de 5.000 personas. Se dice que el bombardeo es mucho peor que el de Guernica, lo que pasa es que no sé por qué, pues no se ha hablado de él, ¿no? Y fue el propio autor, cuando se encontró esa noticia, tal, empezó a investigar y lo que cuenta es, desde la actualidad, cómo se va a la época y cuenta esa historia. Y se llama El Paseo de los Canadienses porque los que les atendieron fueron un grupo de voluntarios, de médicos, enfermeros, sanitarios, que estaban con las brigadas internacionales, que eran canadienses, que fueron los que atendieron a la gente. Una historia muy curiosa, y la verdad es que cuenta, y pues te aparece la Málaga actual, el diseño de los dibujos de la Málaga actual, te traslada a la Málaga, la época de 1937. ¿No? Muy curioso. No voy a hablar de todo porque esto es una paliza, ¿no? La voz que no cesa, basado en un libro de Miguel Hernández, en el que se hace una introducción, el prólogo de Juan Manuel Serrat, como experto y difusor de Miguel Hernández. El futbolín, este es el caso está hecho por un italiano que cuenta la vida del inventor del futbolín, que fue un español, que yo no sabía que era español, pero es que aprendí un montón, no por nada. Entonces este hombre, Alejandro Finisterre, que es el inventor del futbolín, en los años, estaban en los pues tras la guerra civil, se va a París, contacta con intelectuales de París, luego se va a América y también ve con intelectuales. No tengo idea, gente de mucha cara y bueno, el caso es que cuenta la vida de este hombre, ¿no? Vencido está relacionado con lo de Belchite, el Sento, es un dibujante valenciano. 15, que también es un suceso de la guerra civil, que es de un niño de 15 años que mata a 2 personas, ¿no? Y bueno, es una historia ahí un poco trágica, pero vamos, está bien. Luego, de la posguerra, por la División Azul, por el caso del libro este de Frank Jaraba, o hasta Novgorod, o El fotógrafo de Mannhausen, que también se ha hecho en película, o Esperar tu regreso, también sobre gente que estuvo en los campos de concentración y que han contado su historia. Los surcos del azar, que es de Paco Roca también, que cuenta pues, un grupo de exiliados españoles que se fueron a París y que participaron en la liberación de París, porque los nazis ocupan París en la Segunda Guerra Mundial, y en la liberación de París participaron. Y ese reconocimiento no lo tuvieron hasta hace unos cuantos años, ¿no? El grupo de españoles que eran republicanos, que se fueron allí y tal, ¿no? Era la 9ª compañía de la Segunda División Blindada o División Leclerc. Ejército francés compuesto por exiliados españoles, ¿no? Y es que estos, además, parten de Alicante, que se van en el establo, en el Stambrook, un barco del que partieron mucha gente, y pues bueno, van a Francia, y un poco de una historia muy curiosa. Y en el caso de la guerra silenciosa, pues habla de la guerra de Ifni,
La guerra de África, cuando Sidi Ifni, la mucha gente más mayor que nosotros hizo la mili allí, pues aquello, cuando se perdió aquello, pues el conflicto que hubo pues en los 50, 60, murieron muchos españoles allí en esa guerra, pero bueno, cuenta se dice la guerra silenciosa porque esa guerra pasó desapercibida. Me interesaba que se difundiera mucho y, de hecho, por ejemplo, había contaba una anécdota de la guerra de Ifni, no tiene que ver con el cómic, pero lo cuento. No sé, lo cuento. Era, por ejemplo, el CEDNE, que es el fusil ametrallador que se utiliza en el ejército. Bueno, por lo menos yo lo utilicé cuando eso, no sé si era el mosquetón, la lanza, bueno, era el CEDNE. El caso es que el CEDNE pues, tiene dos posiciones, tiro a tiro, ¿no? Tiene lo bueno que tenía que era un fusil de asalto, que podías tirar tiro a tiro o ráfaga, hacia ametralladora. ¿Qué pasaba? Eso se lo dan a la gente, se lo dieron a los soldados, pero no les instruyeron. Volaban las balas y no hacían nada. O sea, cuando se dan cuenta se quedaban sin munición y caían como chinches. Eso, los paracaidistas que caían, que también caían. O sea, que no dejaban ni... Que hay una norma, una convención internacional que a los paracaidistas no se les dispara cuando están cayendo. Bueno, es que, no sé, creo algo de eso, ¿no? No sé si es que les cortan los cables y se matan, o cuando tocan tierra, entonces cuando les disparan. Una convención de esa internacional de la guerra, ¿no? Y bueno, y aquí en este caso, pues murió mucha gente, por eso, por el mal uso, no saben utilizar el CEDNE adecuadamente, ¿no? Seguimos. Paracuello, también, del maestro Carlos Jiménez, que... Adiós, Carlos Jiménez, si os acordáis de alguien. En este caso cuenta la vivencia de unos niños en lugares de acogida que estaban dirigidos por auxilio social, ¿no? La verdad, tengo que decir que esto sí lo he leído y es muy curioso y está muy chulo. Narra muy bien y cuentan los chiquillos cómo lo pasan ahí con las calamidades que pasan, ¿no? La nieve en los bolsillos, que es el caso de españoles que se van a Alemania, ¿no? El invierno del dibujante, que cuenta, de Paco Roca también, cuenta una experiencia que surge en el año 58. Un grupo de dibujantes se sale de la editorial Bruguera, Conti, Escobar, 5 dibujantes, se salen de la editorial Bruguera para montar ellos un TVO, montan el Tío Vivo. No es que monten el Tío Vivo, no es que se fueran los caballitos, sino que montan el periódico, la revista, el TVO del Tío Vivo. Y bueno, pues aquello fue un fracaso. También fue una época que se ve que en América también se creó varias revistas y se ve que era la época de, no sé, aquello estaba de moda crear revistas, ¿no? Y aquello al final lo absorbió Bruguera, ¿no? Y Tío Vivo, pues lo hemos conocido en la editorial Bruguera. Lo de editorial Bruguera también es muy curioso. Eso hay un reportaje que era como cuando cerró la editorial, todos los dibujantes se quedaron sin los derechos de la obra. Imaginaros, Ibáñez, con todo lo que había dibujado, no podía utilizar su Mortadelo y Filemón. Y tenían que hacer los dibujos de otra manera para poder hacerlo, porque se habían quedado, los derechos los tenía Bruguera. Y como estaban embargados, y eso tuvieron que pleitear, al final ganaron, pero ahí pasaron unos años, pero que no podían trabajar, ni los contrataban, porque además, claro, tú contratas a Francisco Ibáñez ¿para qué? Para que pinte Mortadelo y Filemón. Pero si no puedes pintar Mortadelo y Filemón, ¿para qué te vas a contratar? ¿Por coger uva? Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que no... pues lo pasaron fastidiado, pues, situaciones de la editorial. El arte de volar, el ala rota que cuenta, por ejemplo, Antonio Altarriba cuenta por la vida de su abuela o su madre que era empleada del hogar, un poco la vida de la posguerra en España. La de García es una ucronía, una palabra que te oía yo también decir, que ucronía creía que era un pájaro o algo, pero bueno, era la situación de imaginaros un espía de la época de Franco en la época actual, ¿no? Era un poco una historia, debe ser muy curioso. Regreso al Edén, de Paco Roca, donde cuenta un poco la Valencia de la posguerra, también la playa, esto debe ser el Saler, ¿no? Estos son los chiringuitos que ven de Cañizo. Luego, por ejemplo, las serpientes ciegas, también... O, por ejemplo, este de Primavera para Madrid, que yo quién es ese.
que es el pequeño Nicolás, habla un poco de la corrupción de Madrid y todo esto, ¿no? Pensad que los cómics tienen una gran parte, muchas veces también tienen un gran componente de denuncia, ¿no? Muchas veces, hoy lo comentaba, que cuando se habla de humor, seguida asociamos humor con risa, y no necesariamente. O sea, los humores de la época clásica, había distintos humores. El humor es un estado de ánimo, ¿no? Entonces el humor puede, por eso muchos decían, si a los chicos dicen, anda, es verdad, por eso digo de mal humor, claro, porque tu estado de ánimo no es bueno, ¿no? Y muchas veces pues, se relaciona, ¿no? Y entonces no necesariamente, pues el humor, en este caso los cómics, pues son muchas veces temas relacionados por eso, denuncias, situaciones de la vida, etcétera, ¿no? Y en el caso de las serpientes ciegas, habla de la Barcelona de la transición, ¿no? Y es eso, pues la descripción de las imágenes, todo esto. En transición, todas estamos todas bien, todas bajo el sol. Todas estas obras son de Ana Peña, que es una dibujante valenciana, que además, pues la chica, pues estas 3 obras que son las que más, pues tiene 2 premios, una persona que tiene un futuro, una persona muy joven, tiene un futuro muy prometedor, ¿no? Y por eso y que cuenta, pues eso, es la experiencia, o en este caso la transición, cuenta escenas, son pues, la vida cotidiana, etc. Por ejemplo, Todo bajo el sol, esto habla sobre la explotación del turismo, lo que supuso la pérdida de tierras, la construcción salvaje y todas estas cosas, ¿no? Y esto, aquí he querido poner un poco obras, novelas que se han hecho, que se han adaptado al cómic, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Patria, un bestseller de Fernando Aramburu, que se ha vendido como rosquilla, y que está muy bien, y que se ha hecho en cómic, se ha hecho en serie en HBO, y bueno, pues la verdad es que va a tener una gran difusión, y bueno, pues en cómic se puede ver. La ciudad de los prodigios, que hemos dicho antes, de Eduardo Mendoza, la trilogía del Bastán, de Dolores Redondo, pues también. El caso del Capitán a la Triste, además con un guión, en este caso de Carlos Jiménez, del autor que os he dicho antes. Carlos Jiménez hace tanto el guión como dibujantes, o sea, son gente que lo domina todo, y yo, leyendo por lo que he leído de Carlos Jiménez y por lo que he leído de Arturo Pérez Reverte, no debieron quedar muy bien. O sea, porque son 2 caracteres muy potentes, ¿no? Pero bueno, hicieron toda la serie de las novelas de la Triste en cómic, ¿no? Y La sombra de Don Quijote, pues una obra también en torno a Quijote, que habrán muchísimas más, seguro, y habrán obras muchísimo mejor, pero bueno, yo he querido enseñar a reflejar, motear un poco pues, para decir qué son o qué vinculación pues, tiene también la literatura, aunque decíamos antes de donde había un cómic, de haber un libro, pues en este caso pues, se mezclan las 2 cosas, se juntan las 2 cosas, y no tienen por qué ser todo válido, ¿no? Y también luego lo que antes comentábamos, ¿no? Que muchos de ellos, pues se ha pasado, por ejemplo, a La Triste también se ha hecho en el cine, ¿no? El Quijote, no te digo nada, 28.000. O sea, que la trilogía del Bastán también. O sea, son novelas que tienen por sí mismas, tienen una suficiente entidad como para llevarlas a cualquier medio, ¿no? Y aquí he querido poner un poco, pues, tanto los autores más, ya te digo, autores españoles vinculados con las obras que hemos visto, como es el caso de Alfonso Zapico, el que escribía lo de la balada del norte, Antonio Altarriba, Ana Peña, la chica que hemos dicho de las 3 obras de Carlos Jiménez, Enquival Pilar, Jaime Martín, King, Paco Roca, Santiago García, ¿no? Y luego las editoriales que normalmente se dedican a eso, ¿no? Pues aquí estaría, pues eso, Astiberri y Norma Editorial son las 2 editoriales más potentes, aunque las más potentes, por ejemplo, Panini, parece que sea ahí una cosa que nota, pero es muy fuerte. Panini Comics, ponen en el Mall, de Bolsillo, Cascaborras, ebook, Planeta Comic, también tiene de hecho, Planeta, que son la editorial más fuerte ahora mismo en España, pues tiene una línea de editorial, una línea de cómic bastante importante, ¿no? Reservoir Books o Salamandra Graphic, y me he dejado otras editoriales, pero vamos, estas serían más o menos las que he trabajado, ¿no? Entonces, yo haría, a modo de conclusión, ya para terminar, yo creo que ya veo que ya estáis cayendo las mesas,
Pues sería que, vamos, esto no tiene ni orden ni concepto, pero voy a decir cosas que ya he dicho, que voy a repetir y ya está, ¿no? Los dibujantes tienen un gran dominio del dibujo, de la pintura, de la perspectiva, son artistas totales, porque no solamente son dibujantes, sino que además luego son guionistas, ¿no? Está vinculado al desarrollo de la industria gráfica, lo que hemos comentado antes, ¿no? El gran valor artístico y literario, ¿no? Los guiones muy elaborados, unas tramas, vamos, que son dignas de cualquier obra literaria, ¿no? La gran labor de documentación, sobre todo, como decía, tanto en los libros de historia o relacionados con la historia, tú no puedes ponerte a hablar de cosas que te pillan enseguida un renuncio y te tienen un patata. O sea, tienes que saber de lo que estás hablando, ¿no? El origen, ¿no? El origen que puede ser pues, los temas que pueden ser ensayos, novelas, bestsellers o originales, etc. Se hacen películas de los cómics, por ejemplo, y una gran difusión también de los cómics, pues parece que no, pero que está haciendo eso a través de las películas, ¿no? Las películas de superhéroes, que además son películas muy, hoy con los medios, es por lo que decía, la adaptación o la vinculación con las artes gráficas, en este caso con las artes cinematográficas, el poder utilizar todos esos decorados, que todo esto todo se hace en un aparatico de estos, pues eso es muy importante, ¿no? El que se pueden hacer esas superproducciones, eso pues hace que a la gente se acerque al mundo del cómic, al mundo de los superhéroes y al final también del cómic, ¿no? Los mangas, la cantidad la serie de dibujos animados que, bueno, la gente ha aprendido valenciano a través de La boda del drag, ¿no? Un cómic japonés, ¿verdad? O sea que muchas veces la labor que se hace o cuando hay una feria del cómic, cómo ve la gente vinculada al mundo manga, por ejemplo, que se viste, o al mundo superhéroes que también se viste. O sea, eso es como crea pues, aficionados y se crea como un mundo en torno a eso, ¿no? Dirigido a adultos, no solo a público infantil, pero bueno, eso es a coleccionistas, etc. Editoriales especializadas, así como los autores, como he dicho. La gran labor pedagógica que pueden tener estos libros, la verdad es que yo trabajando con ellos pues he descubierto que la cantidad de posibilidades que se pueden sacar a este tipo de obras, ¿no? Pues, tanto, ya no solamente en los textos, sino en la ambientación misma, ¿no? Es que ves dibujos, ves paisajes, ves escenas, el Madrid de la es impresionante, ¿no? Y cómo están tratadas esas imágenes, ¿no? Y, como decía, no solamente es humorístico, es reivindicativo, divulgativo, de conocimiento, de denuncia, etc. Y nada más, muchas gracias por... Pues nada, muchísimas gracias Juan Carlos por esta exposición tan interesante, didáctica, elaborada, con que nos has deleitado esta tarde. Ha sido un auténtico placer escucharte. Nada, el placer ha sido mío el participar y la verdad que tener la oportunidad. Pues estos son retos que te planteas que luego digo, ¿por qué me había metido en esto? Pero la verdad es que lo he disfrutado tanto, Además tú eres consciente de ello que cada día le machacaba, he encontrado no sé qué, y este día, ¿para qué le habré encargado? Nada. No. Vaya pena de Ha sido de verdad, está súper trabajada y se nota que te has interesado en el tema y que además has investigado a fondo. Sí, de hecho, me he comprado un lápiz del número 4 para hacer, si me veis dibujando aquí. Pues eso, muchas gracias también por haber accedido a prepararla como acto final de la Semana Cultural, que lo dicho no puede culminar de otra forma mejor que con esta ponencia. Y a todos los presentes y a todos los espectadores telemáticos, muchísimas gracias infinitas por habernos acompañado durante esta tarde. Espero que hayáis disfrutado y aprendido un montón. Y ya sabéis, en el género del cómic hay un mundo maravilloso, fascinante y muy divertido por descubrir si todavía no lo conocéis. Nos vemos en la próxima Semana Cultural. Adiós.